Juan capítulo 10, versículo 40. Juan capítulo 10, versículo 40. Verse 40. Y volvióse tras el Jordán a aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan y se estuvo allí. And went away again beyond Jordan into the place where John had first baptized, and there he abode. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ningún milagro hizo, mas todo lo que Juan dijo de este era verdad. And many resorted unto him and said, John did no miracle, but all things that John spake of this man were true. Ok, ahora Cristo está en esta zona aquí por el río Jordán. So basically what's going on here is going through, is happening while Jesus is moving through this area here from the Jordan River. Aquí está Jerusalén Here's Jerusalem, y Juan está bautizando en un lugar que se llama Perea, and John is baptizing in a place here called Perea, en la orilla oriental del río Jordán. in the oriental, the Eastern side. the eastern side of the Jordan River. Okay. Y Cristo está predicando And Christ is preaching, y muchas personas vienen para oírle predicar. and many people come from all around to hear him preach. Y al oír a Jesucristo, And when they hear him, dicen, Juan Bautista nunca hizo un milagro. they say to themselves, John the Baptist never performed a miracle. Pero lo que Juan Bautista dijo de Cristo era toda verdad. But what John the Baptist said about Christ is completely true. Eso me llama la atención a Juan Bautista. That whole situation of John the Baptist there is very interesting to me. Porque Juan Bautista dice Cristo era el más grande de todos. Because John the Baptist said that Jesus Christ was Jesus the said great. that John the Baptist. Oh, Jesus Christ said that John the Baptist was the greatest of them all. El más grande de todos los hombres, Juan Bautista. He was the greatest man born of a woman. ¿Y cuántos milagros hizo? And how many miracles did John the Baptist perform? Cero. Goose egg. Ya se embarcaba todos los pentecostales. So that throws all the Pentecostals out the window. Porque Juan Bautista nada más predicaba cerca de Jesucristo, sobre Jesucristo. All that John the Baptist did was preach about Jesus Christ, Entonces, la cosa más grande que tú puedes hacer, about the coming of Jesus Christ. y la cosa más grande que tú puedes hacer, And the greatest thing that you can do es predicar el Señor Jesucristo. is preach the Lord Jesus Christ. Y no importa lo demás. And nothing else matters. ¿Ok? Todo el mundo está loco para hacer milagros. Everybody else is looking for miracles and for somebody to perform miracles. Y los predicadores inventan milagros. And the preachers out there, they invent miracles. Forma aquí una fila de los enfermos. They line up a healing line. Y aquí viene una muchacha de 23 años y ella tiene artritis, dice. Yo le he visto, soy testigo ocular de eso. And here comes a 23-year-old girl suffering from arthritis. I've seen it. Y por supuesto, el predicador la sana. And of course, being 23, she's healed immediately. Y ya todos los problemas del mundo se han desvenido. Arthritis, and then all of a sudden everybody's like, wow, that guy can really do something. Y es una mentira, And it's all a big lie. pura mentira. No tenemos que fabricar milagros para demostrar nada.
We don't have to fabricate miracles to prove anything. Tenemos que ser como Juan Bautista, predicar a Jesús. We have to be like John the Baptist here and just preach Jesus. Ok, mira por favor Lucas 13. Look at the book of Luke, chapter 13. Esta asignatura se llama La vida de Cristo. This Bible study that we're conducting here is of the life of Christ. Y Cristo está a continuación con su ministerio a través de Perea y Galilea. And Christ is going along through his ministry through Galilee and through the city of Perea. Lucas 3:22. 13:22. Luke 13:22. Y pasaba por todas las ciudades y aldeas enseñando y caminando a Jerusalén. And he went through the cities and villages teaching and journeying toward Jerusalem. Y le dijo uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, Then said one unto him, Lord, are there few be saved? And he said unto them, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque yo os digo que muchos procurarán de entrar y no podrán. Strive to enter in at the strait gate, for many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able. Me encanta como lo dice ahí, porfiar. Es decir, debemos ser porfiados en buscar el camino recto. Amén. I like the word strive there, because he says we should strive, we should really be diligent about trying to get saved. Ok, mira por favor, por favor, déjame ver aquí, versículo 5. Verse 5. Y respondiendo a ellos dijo, ¿es asno o el buey de cuál de vosotros caerá en un pozo y él no le sacará luego en día de sábado? And answered them, saying, which of you shall have an ass or an ox fallen into a pit, and will not straightway pull him out on the Sabbath day? Entonces le habían criticando a Jesús, They were basically criticizing him, diciéndole que él viola el sábado. telling him that he violated the Sabbath day. Y en este caso no le habían dicho nada, And in this particular case here, they hadn't said nothing to him, ni él a ellos. or he to them. Nada más les hace una pregunta, versículo 3. He just asks them a question in verse 3. ¿Es lícito sanar en sábado? Is it lawful to heal on the Sabbath day? Y ellos callaron. Entonces él tomándole, le sanó y le envió, versículo 4. And they held their peace, verse 4, and he took him and healed him and let him go. Entonces él está diciendo que cualquier persona teniendo un buey o un asno, So he's basically, what he's trying to show them here is that if you have an ox or you have a donkey, cualquier judío en el sábado va a rescatar el buey de una trampa, de una trocha, de un hoyo en la tierra. if one of those animals that you own falls into a pit and it's on the Sabbath day, and if you don't pull him out, he's going to die, O un pozo, como dice aquí, versículo 5 Jesús, what are you going to do? tú vas a sacar ese animal, ¿no? You're going to pull him out. Cualquier judío lo haría. I mean, especially a Jew, he's not going to lose any money. No way. You're right. Especialmente los judíos que no van a perder dinero para nada. Entonces, ¿qué hace Cristo? Él sana y los critica. So what does Jesus do here to this sick man? He heals him, and then he tells him to go on his Y way. esto es una buena metáfora, And this is a very good metaphor, porque la misma relación que tiene el dueño y su buey because the same relationship that a master has over his oxen es la misma relación que tiene Cristo contigo.
It's the same relationship that Jesus Christ has with Bueno, you. yo dije buey, pero algunos de ustedes son asnos. Notice I didn't say that you know that this No is voy a the decir same cuáles. relationship between Jesus, between the master and his ass. So I wouldn't call you Another monkey. an ass. Esta noche voy a decir que yo soy el asno con todos los problemas que hemos tenido preparando esta clase de este estudio. There's an ass this evening is him. Ok, mira versículo 25, 14 y 25. Now look at verse 25. Y grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, And there were great multitudes with him, and he turned and said unto them, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. If any man come to me and hate not his father and his mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Y cualquiera que no trae su cruz, And whoever does not bear his cross. nota que dice aquí cruz. ¿Qué es la cruz? So notice there that he mentions bearing your cross. What cross is that? Es un instrumento de matar, It's an instrument de muerte, of death. ¿ok? Un instrumento para matar a una persona, asesinar a una persona. Mataron a Jesucristo. The cross is an instrument of death that was used on Jesus Christ to kill him. Y eso es muy importante para entender versículo 26. And that's very important to know so you can understand verse 26. Porque 26 dice, hay que aborrecer a quién? Mi padre. Because verse 26, Jesus says you have to hate who? Your father. Bueno, esa es una contradicción porque dice la ley, Éxodo 20, que tengo que honrar a mi padre. No lo dice así. Well, that's a contradiction because Exodus 20 says you have to honor thy father and thy mother. Entonces, la ley dice honrar a tu padre. So the law says honor thy father. Y Cristo dice aborrece a tu padre. And Jesus says hate your father. ¿Quién tiene razón? ¿La ley de Moisés o Cristo? So who's right? The law or Jesus? ¿Cómo es posible acomodar lo que dice Cristo con la ley? ¿Cómo es posible hacer eso? So how do you reconcile those two things? The law and Jesus Christ. Bueno, es muy fácil. It's very easy. Cuando hay una contradicción, Whenever there's a contradiction, hay siempre también la respuesta. there's always an answer. Ok, Revelación 12. Go to the book of Revelation, chapter 12. Ahora vamos a ver lo que se llama aborrecer a tu padre. Porque el mismo versículo dijo a tu propia vida. No lo dijo así. Now we're going to see what it's talking about when it says to hate your father. If you read on in that verse, it also says to hate your own life. Ok, aborrecer a tu padre, tu madre, tu esposa, tus hijos, tus hermanos. Telling you to basically hate everything: your mother, your father, your children, your wife, Hasta tu propia vida, dice. even your own life. Ahora tenemos la explicación en el libro de Revelación. Now we have the explanation in the book of Revelation. Dice versículo 12:11, y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. And they overcame him by the blood of the Lamb, verse 11, and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto the death. ¿Qué dice aquí? Hasta la muerte. It said there, unto the death. ¿Qué dijo Cristo? What did Christ say? Tomar tu cruz, Pick up your cross. que es un instrumento de la muerte. That is an instrument of death. Así que la definición de aborrecer a tu padre, So the definition of hating your own father, la definición de aborrecer a tu mujer, the definition of
hating your own wife, la definición de aborrecer a tus hijos, definition of hating your own children, imagínate lo que dijo Cristo. imagine what Christ said. Dijo aborrecer a tus hijos. He said to hate your own children. ¿Quién en esta iglesia aborrece a su hijo? ¿Quién? No hay ninguno aquí. Depende del momento. Si fuese Joshua o no. No, but realistically here, who hates their own children? Nadie aborrece a sus hijos. Nobody hates their children. Entonces todos desobedientes. So, Todos rebeldes en contra de Cristo. so then you guys are all rebels against Christ, ¿Tengo razón o no tengo razón? right? Pero la explicación se encuentra aquí. But the explanation is right here. No amar sus vidas hasta la muerte. They love not their lives unto the death, Es decir, que tiene que amar a Cristo más que las otras personas. which means that you have to love Christ more than you do other people. Así que tengo que seguir a Cristo, vengan lo que vengan. So I have to follow Jesus no matter what comes my way. Vayan los que se vayan. Come who come or go who go. Así está. That's the way it goes. ¿Ok? Eso es la definición de aborrecerlos. That is the definition of hate. Ok, siguiendo. Mira Lucas 15. Okay. Continuing on, let's look at Luke 15. En Lucas 15 tenemos la historia del hijo pródigo. In Luke 15 we have the story of the prodigal son. No vamos a leer toda la historia, pero yo quiero que ustedes se anoten de unas cosas importantes en esta historia. We're not going to read the whole story, but I do want to make mention of a point here that I want you guys to understand. Ustedes saben la historia, conocen la historia del hijo pródigo. We all know the story of the prodigal son. Un padre, A father, un campesino rico, a rich farmer con dos hijos, with two sons. uno el mayor, el otro menor, One is older and the other one's younger. y el mayor sigue fiel con el padre, And the older stays faithful with the father. el menor busca su herencia, And the younger goes and asks for his inheritance. toma su herencia y se va, Takes his inheritance and leaves. echando. He takes off. Y la Biblia dice que él pierde toda su herencia viviendo perdidamente, dice la Biblia. The Bible says that the younger son wastes all of his inheritance in riotous living. Mira por favor, hay 5 pasos para abajo. Look with me, where you're going to see 5 steps downward Y 5 pasos para arriba, restauración. and 5 steps upward in restoration. Versículo 12. Verse 12. Y el más mozo de ellos dijo a su padre, Padre, dame. Eso es el primer paso para abajo. Verse 12, and the younger of them said to his father, Father, give me. That right there is the first step. Esa es la generación moderna. That's the modern generation. Dame. Give me. Todo el mundo clamando por sus derechos y somos los gays, nosotros demandamos nuestros derechos humanos. Give me my human rights. Give me my civil rights. Los homosexuales ahí marchando. Give me. Well, I don't have gay rights. Yeah, you need to say Give them their gay rights. Okay, todo el mundo, cada grupo tiene está buscando sus derechos. Everybody's looking for their rights. Pero la realidad es que no tenemos derechos. The fact of the matter is that we have no rights. El único derecho que tenemos nosotros es quemar en el infierno para eternidad. The only right that we have is to go straight to hell. Y por la misericordia de Dios no vamos a quemar. And by the mercy of God, we're not going to do that. Entonces, decir dame, eso es el primer paso para caer en la trampa del pecado. So to use that word, give me, is the first step to that trap
that leads to hell. No agradecerle a Dios por las cosas que disfrutamos. Not being grateful for the things that God gives us. Dame, dice el mundo, dame, dame. The world says, give me, give me, give me. ¿Ok? Eso es el principio del pecado. That is the beginning of sin. Ahora vamos a ver la pérdida del pecado. Debes anotar estas cosas en la Biblia. Now let's see the lost, let's see La pérdida, the waste. the waste of sin. Versículo 13. Y después de no muchos días juntándolo todo, el hijo más mozo se partió lejos a una tierra apartada y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Verse 13. And not many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. A mí me encanta como dice la Biblia aquí, perdidamente, de una manera perdida. In Spanish, the Bible uses lost or losing for riotous. So you're basically living like a lost person. Se va a perder todo. You're going to lose it all. El dinero, Your money, la herencia, your inheritance, el gozo, your joy, el testimonio, your testimony, la familia, your family, hasta su propia alma. even in your own soul. ¿Ok? La pérdida del pecado. The waste of sin. El tercer paso The third step. se llama la perdición de pecado. The third step is the perdition of sin. Versículo 14, y después que lo hubo todo gastado todo, vino una grande hambre en aquella tierra y comenzóle a faltar. Verse 14. And when he had spent all, there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. Él perdió todo. He lost it all. Eso se llama la perdición That's called the perdition del pecado. of sin. Ahora mira la porquería del pecado. Now look at the dung of sin. Versículo 15. Verse 15. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase los puercos. And when he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. ¿Qué está haciendo? What's he doing? Viviendo con los cerdos, He's living among pigs. con los puercos, Un judío. como un cochino. Y es un judío, ¿verdad? Un judío. Living like a pig. ¿Ok? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede una persona llegar a ese punto en su vida de vivir así? How can you get to a point in your life like that where you live like a pig? Eso se llama la porquería del pecado. That's called the dung of sin. El pecado te llevará más allá que puedes ir. Sin will take you farther than you can go. El pecado te costará más allá que puedes pagar. Sin will cost you more than you're willing to pay. Y el pecado te demorará más allá que quieres demorar. And sin will keep you longer than you're willing to stay. El pecado nunca te deja sin ser afectado. Sin will never leave you like it found you. El pecado nunca te dejará sin ser dañado. Sin will never leave you without damaging Y you. ahora, versículo 16, la pobreza del pecado. Now verse 16, the poverty of sin. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him. No tenía nada, He didn't have anything. ni dinero, He didn't have money, ni techo, or a roof over his ni head, bienes, or goods. ni con qué, He had nothing. ni nadie, ningún hombre le ayudaba. No man would help him. Quedó sin nada. He was left with nothing. 5 pasos para abajo, 5 steps downward, hasta perder su alma. to the point where you lose your own soul. Ahora 5 pasos para arriba, Now 5 steps upward. versículo 17. Verse 17. El conocimiento del pecado.
the knowledge of sin. Versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? The awareness of sin. Verse 17. And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Reconoció su condición triste, ¿no? So he recognized his sad state. Ese es el primer paso para ser restaurado. That's the first step to being restored. Versículo 18, la confesión del pecado. Confession of sin. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, pecado he contra el cielo y contra ti. I will arise and go to my father and will say unto him, verse 18, Father, I have sinned against heaven and before thee. Nota que no confesó a ningún cura. Notice that he didn't confess to any priest. ¿A quién confesó? Who did he confess to? A su padre. To his father. Y su padre no era ningún sacerdote, para que lo sepa. His father wasn't a priest. Okay. Nuestro Padre Celestial es el único que puede oír nuestra confesión. Amén. His heavenly Father is the only one that will hear our confession. Versículo 20, el convertirse del pecado. 20. Versículo 20. This is the third step, el tercer paso. Step number 3 is el convertirse the conversion from sin. Y levantándose vino a su padre, versículo 20, y como aún estuviese lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corriendo a él, se derribó sobre su cuello y le besó. Verse 20, and he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. La palabra conversión en la Biblia es muy importante. The word conversion in the Bible is very important. Conversión es cuando la persona va rumbo al infierno. Conversion is when a person is heading in the direction of hell. Va con el mundo. He's going with the world. Va con el pecado. He goes with sin. Corriendo con el diablo. Running with the devil. Y se convierte. And he converts. Es decir, que da vueltas 180 grados. Which means that he turns 180 degrees. Ahora va rumbo al Padre. Now he's going to go in the direction of the Father. Eso se llama arrepentirse. That's called repent. Pablo dijo, arrepentimiento de los pecados. Paul said, repentance towards sin. From sin. From sin. Para Dios. Towards God. Entonces, no es una conversión cuando la persona cesa de pecar. So it's not a conversion when the person ceases to sin. Pero no se convierte para correr al Padre. But he doesn't convert in the direction of going towards the Father. La religión solamente lleva a la persona 90 grados. Religion takes a person only 90 degrees. La persona va rumbo al pecado. A person is going in the direction of sin. Y se vira 90 grados. And then turns 90 degrees. Pero va rumbo incorrecto. But he's going in the wrong direction. Porque el Padre está allá. Because the Father is away from sin. Una verdadera conversión. A real conversion. Le vira a la persona hacia el Padre. Turns the person completely towards God. Amén. Amen. Versículo 24. El conmutar de la pena del pecado. The commutation. Yes. The commutation towards sin. Eso se llama el perdón del pecado. That's called the forgiveness of sin. Versículo 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a hacer banquete. Verse 24. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry.
le perdonó He forgave todos sus pecados. all of his sins. Y la última cosa, And the last thing, el cubrir del pecado. the covering of sin. Versículo 22. Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle y poned anillo en su mano y zapatos en sus pies. Verse 22. But the father said to his servants, bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. La Biblia dice que el lino fino es la justicia, las justificaciones de los santos. The Bible says that fine linen is the righteousness of the saints. Así que cuando el padre le pone el vestido sobre el hijo, So when the father puts the robe over the son, le está cubriendo su desnudez he is covering his nakedness con justicia. with justice. Todo perdonado, With everything has been forgiven. todos sus pecados cubiertos All his sins are covered por la sangre. Amén. by the blood of Jesus. Amen. Ok, mira por favor a Juan 11. And let's go to the book of John, chapter 11. Juan 11, versículo 1. John 11:1. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Now a certain man, verse 1, chapter 11, was sick, named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. Ok, entonces Cristo se encuentra ahora en Betania, So now Christ is in Bethany, que está pegado a Jerusalén, la ciudad, right by Jerusalem. y ahí viven Lázaro, Marta y María. And there live Lazarus, Martha, and Mary. Y Lázaro se enfermó. And Lazarus got sick. Y Cristo no había llegado todavía. And Christ hadn't gotten there yet. Se muere Lázaro Lazarus dies. y por 4 días está en la tumba. And for 4 days he's buried. Y esto es el gran pasaje donde Cristo se autoproclama ser la resurrección y la vida. And this is the passage of the Bible where Jesus Christ proclaims himself to be the resurrection of life. Otra prueba, otro texto probatorio de la divinidad de Jesucristo. Another text that proves the deity of Christ. Los testigos de Jehová son grandes para decir que Cristo no era Dios. Jehovah's Witnesses are very big in saying that Jesus Christ was not God. Pero ¿cómo puede un hombre, un simple hombre, decir yo soy la resurrección? But how can just a plain man say, I am the resurrection? Eso es imposible. Un hombre no puede ser la resurrección. It's impossible. A man cannot be the resurrection. Un simple hombre no puede levantar todos los muertos como Cristo lo hará. A simple man cannot resurrect all of the dead like Jesus Christ will do. Entonces Cristo llega a Betania So Jesus gets to Bethany, y Marta y María salen para regañarle, para reprenderle and Mary and Martha come out to scold him por no haber estado allí cuando murió. for not being there when Lazarus died. Y Cristo hace un milagro en levantar a Lázaro de los muertos. And Jesus does a miracle by resurrecting Lazarus from the dead. Quiero notar aquí una cosa. I want to notice something. Mira que dice Marta aquí. Versículo. Turn it off, please. Mira el versículo 39. Look at verse 39. Dice Jesús, quitad la piedra. Jesus said, take ye away the stone. Marta, la hermana del que había sido muerto, le dice, Señor, hiede ya, que es muerto de 4 días. Martha, the sister of him that was dead, said unto him, Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead for 4 days. ¿Cuántos días estaba Lázaro en la tumba? How many days was Lazarus in the tomb? 4 días. 4 days. Ahora, mira un pasaje en Actos capítulo 2. Now, let's look at
Let's look at a passage in Acts, capítulo 2, Acts chapter 2. y versículo 31, Actos 2, 31. Viendo esto antes, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no haya sido dejada en el infierno, ni su carne haya visto corrupción. Verse 31, chapter 2. He, seeing this before, spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. Ahora, dice Marta, Now Martha says su cuerpo, su carne ya hiede. his flesh stinks, Pero eso fue 4 días. but that was only 4 days. ¿Por cuánto tiempo estaba Cristo en la tumba? How many days was Christ in his tomb? 3 días. 3 days. El cuerpo no había visto todavía corrupción. His body had not yet seen corruption. Es una realidad científica It's a scientific reality. que el cuerpo no se corrompe hasta después de 3 días. That your body does not begin to rot until the 4th day. Y la Biblia siempre es científica. The Bible is always scientific. 4 días, ya, corrupción. 4 days, corruption. 3 días, dice la Biblia que el cuerpo de Cristo no se había visto, ¿qué? Corrupción todavía. 3 days, the Bible says that Christ had not yet seen corruption. Ok, mira entonces por favor Lucas 17. Look at Luke 17. Ahora voy a explicar ahora un pasaje muy confuso para muchos. Lucas 17. I'm going to explain here a pretty confusing passage in the Bible here. Dicen lo siguiente, bueno, la Biblia no es científica, no es un libro de ciencia. The scientists say, oh, the Bible's not really a scientific book. Los teólogos dicen, bueno, la Biblia es la palabra de Dios, pero cuando habla de la ciencia no es muy fiable. The theologians say, oh, you know, the Bible is the Word of God, but when it gets into talking about science, it doesn't know what it's saying. Mentirosos. Bunch of liars. La Biblia es un libro de ciencia, The Bible is a science book, de historia, history book, de sociología, sociology book, de medicina, medical book, de religión, religious book, de cómo ejecutar una guerra. a war strategy book. Todo que le haya falta al hombre en esta vida se puede encontrar en este libro. Songbook, Okay, exactamente, de canciones, de salmos, de música. Okay. Este libro siempre habla precisamente, específicamente, a propósito, sin error, de una manera científica, siempre. this book always talks about everything the right way, in a firm way, authoritative way, without any mistakes and without any errors. Lucas 17, Chapter 17, book of Luke, 11. verse 11. Y aconteció que yendo él a Jerusalén pasaba por Media y Galilea. And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Okay, otra vez más saliendo de Betania, donde estaba Marta y Lázaro y María. Now another place where Jesus left from Bethany, where Lazarus, Martha, and Mary lived. Va a ser otra gira por Samaria y Galilea. He's going to head north, and he's going to run another circuit up through Galilee, Okay, up through Samaria, Judea, Samaria, and Galilee. mire el versículo 20. Look at verse 20. Y preguntando de los fariseos cuando había de venir el reino de Dios,
Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá manifiesto. Verse 20, and when he was demanded, Luke 18, verse 20, and when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Ahora esta es una ofensa, Now that's an offense, porque Cristo les está dando siempre el reino de los cielos. because Jesus was always preaching to them the gospel of the Le kingdom. había anunciado el reino, He was announcing to them the se kingdom. presentó como rey, He presented himself as the hacía king. muchos milagros, He did a lot of miracles. demostró su poder como Dios, He demonstrated his power as God. y ahora tienen el coraje para venir a él y decirle, ok, ¿dónde está tu reino? And now they have the face to come to him and say, well, wait, okay, where's your kingdom? Después de haberle dicho endemoniado. After having called him demon possessed. Esta es una ofensa. This is an offense. Y Cristo, siempre respondiendo perfectamente, And Christ, like he always did, les respond correctly. les dice del reino de Dios, He tells them about the kingdom of God, no del reino de los cielos. not the kingdom of heaven. Y dice el versículo 21, ni dirán, él es aquí o él es allí, porque aquí el reino de Dios dentro de vosotros está. Verse 21, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Y eso es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. And that's the difference between the kingdom of God and the kingdom of heaven. El reino de Dios es espiritual. The kingdom of God is spiritual. El reino de los cielos es físico. The kingdom of heaven is physical. ¿Dónde está el reino de Dios? Where's the kingdom of God? Dentro de vosotros. Inside of you. Todas las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra dentro y ponen la palabra entre. All the new versions of the Bible take the word Within within and put among. and replace it with among. Pero dentro y entre son dos palabras distintas. Within and among are two different words. Yo tengo el reino de Dios dentro de mí, I have the kingdom of God within me. pero no tengo el reino de Dios entre mí. I don't have the kingdom of God among Nosotros tenemos el reino de Dios dentro de nosotros, We have the kingdom of God within us. pero entre nosotros tenemos unos bancos. We have it. Unos bancos entre nosotros. But within us we Among have, us, but among us unas bancas. we have some Sillas. puppets, some pews ¿Ok? Entre nosotros. amongst us. Pero no tengo bancas dentro But de I don't mí. have pews within me. Torros entran, hay vacas vacías. Como dice el gringo en México. El pastor invitado gringo en México dice, torros entran, hay vacas vacías. Diciendo, todos entran, hay bancas vacías. Ok, mal chiste. Ok, nota aquí. Nota aquí, versículo 30. Verse 30. No, mejor dicho, versículo 28. Verse 28. Así mismo también como fue en los días de Lot. Likewise also it was in the days of Lot. Ok, y versículo 27 tenemos Noé. And in verse 27, he's talking about Noah. Ok, ahora nota ahí que estamos hablando de Noé Now, make a note there that we're talking about Noah y estamos hablando de Lot. and talking about Lot. ¿Qué pasó con Noé? What happened with Noah? Se salvó 8 y todos los demás quedaron ahí muertos. 8 got saved and everybody else died. 8 fueron arrebatados, 8 were raptured los demás quedaron ahí muertos. and the rest stayed behind, ¿Qué pasó con Lot? dead. What happened with Lot? 3 personas fueron arrebatadas, 3 got saved los demás and the rest quedaron muertos. died. ¿Ok?
Ahora, mira el versículo 32. Now look at verse 32. Acordaos de la mujer de Lot. Remember Lot's wife. Cualquiera que procurare salvar su vida la perderá, y cualquiera que la perdiere la vivificará. Whosoever shall seek to save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life shall preserve it. Os digo que en aquella noche estarán dos hombres en una cama, y el uno será tomado y el otro será dejado. I tell you, in that night there shall be two men in one bed, the one shall be taken, and the other shall be left. Ahora, la interpretación moderna de este pasaje es que habla de rapto. Now, the modern interpretation of this verse here is the rapture. ¿Okay? Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Two women shall be grinding together, the one shall be taken, and the other left. Dos hombres estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Two men shall be in the field, the one shall be taken, and the other left. Ahora vamos a hacer una comparación. Now let's do a comparison. Este pasaje con Mateo 24. This passage here with Matthew Y vamos a terminar con esto. 24. 24. Versículo 36. Versículo 36. Verse 36. Mas del día o hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Hablando de la venida de Cristo. But of that day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven, but my Father only. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, tomando mujeres y dándoles en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca. For in as the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y que los llevó a todos. And knew not until the flood came and what took them all away. Así será también la venida del Hijo del Hombre. So shall also the coming of the Son of Man be. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Then shall two be in the field, the one shall be taken and the other left. Entonces hay una distinción entre el pasaje de Mateo y el pasaje de Lucas. So then there's a distinction between the book of Matthew and the book of Luke. Porque Mateo habla no de rapto, Because Matthew doesn't just talk about the rapture, sino habla de la segunda venida. but he talks about the second coming. Pero Lucas habla de rapto. But Luke talks about the rapture. ¿Ok? En Lucas, In los Luke, que fueron tomados in Luke, the ones that were taken fueron arrebatados, were taken, fueron were arrebatados. raptured, Y los que quedaron and the ones that remained murieron, perecieron. died. ¿Ok? Eso se llama el rapto. Cuando la iglesia se va That's called the rapture, when the church leaves y el mundo perdido se queda aquí en la and the tierra. lost world stays here on earth. En Mateo es al revés. In Matthew, it's reversed. Mira Mateo nuevamente. Look at Matthew again. ¿Ok? En Lucas es la misma cosa con Noé y Lot. In Luke, it's the same thing with Noah and Lot. Porque en los días de Noé, ¿qué pasó?
Because in the days of Noah, what? Los que fueron salvos The ones that were saved fueron tomados, were taken, fueron arrebatados. were raptured, Los que quedaron perecieron. and the ones that were left behind perished. Pero no es la misma cosa en Mateo, But it's not the same thing in porque el lenguaje es distinto en Mateo. Matthew, because the language is different in Matthew. Dice aquí, versículo 39, It says here in verse 39, y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó todos. and knew not until the flood came and took them all away. Entonces, los que fueron llevados So the ones that were taken away no fueron arrebatados como un rapto, were not raptured, fueron muertos. were dead, killed. Esto no es el rapto, es la segunda venida. This is not the rapture, this is the second coming of Christ. Así que déjame explicar. So let me explain. En el rapto, In the rapture, los salvos the saved se van, will leave. los impíos Yeah. se quedan What do y you se call it? mueran. Dios is what? Impíos, the lost. The lost will stay. And they die. ¿Entiende la distinción? En el rapto, los salvos se van In the rapture, the saved leave y los impíos se quedan aquí. and the lost stay. Pero en la segunda venida, But in the second coming, 7 años después, por supuesto, 7 years after, of course, los salvos the saved se quedan stay o permanecen or endure en la segunda venida. in the second coming. Son preservados. They're preserved. Y los impíos And the lost son tomados. are taken. Esa es la diferencia entre Lucas y Mateo. That is the difference between Luke and Matthew. Y Mateo 24 And Matthew 24 no tiene nada que ver con la edad de la iglesia. has nothing to do with the church age. Tiene que ver con la tribulación, Has to do with tribulation, la segunda venida. the second coming of Christ. Mateo 24 Matthew 24 y Lucas 17, el rapto. and Luke 17, the rapture. Por solo cambiar el lenguaje. Just for the sake of changing the language. La Biblia queda bien interpretada dispensacionalmente. The Bible is well distributed dispensationally. De una manera premilenial. Premilenial. In premillennial fashion. ¿Ok? Preguntas. Okay? Any questions? Preguntas. Any questions? Ok, close this prayer.